penetrar de alguna manera en la voluntad de Dios y en los actos que ha hecho. Especialmente tomamos, y un poco por encima, el acto de la creación. Nosotros desde acá, como también más o menos les decía, hemos descubierto o tratado de descubrir a Dios por medio de las cosas creadas, porque en cada cosa creada está el vestigio, la huella de quien la creó, y nosotros remontándonos de las cosas creadas, sobre las cosas creadas o por medio de las cosas creadas, tratamos de descubrir al Creador. Por ejemplo, por medio del sol podemos descubrir como símbolo de nuestro Creador cómo Dios es luz para todos, por ejemplo, como Dios es calor para todos, a semejanza del sol. Pero si tomamos el camino que Jesús hizo seguir a Luisa y cómo le fue develando y enseñando cómo obra su voluntad, porque decíamos hace un momento que vivir en la divina voluntad quiere decir conocer cómo hace Dios su voluntad para hacerla como la hace Dios, es decir, como en el cielo, en la tierra. Entonces, nuestro Señor le enseña a Luisa a los actos que ha hecho la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, les voy a dar este ejemplo. Yo ahora voy a crear cualquier cosa que tenga en la mano. Voy a crear un encendedor. Lo voy a hacer con un acto de mi voluntad, como Dios creó las cosas. Hago un acto de mi voluntad, fiat, y sale el encendedor de la nada. Y luego digo que este encendedor sirve para encender el fuego. Y así de todas las cosas creadas, ¿eh? Aquí hay tres cosas, fíjense bien. La cosa creada y mi voluntad de para qué sirve esa cosa. Yo esta cosa quiero que la usen para encender el fuego y defenderse del frío. Si alguien la usa fuera de mi voluntad expresa y la usa para quemar al prójimo, pues no está haciendo mi voluntad, está usando las cosas creadas, pero no según mi voluntad. Y así de todas las cosas creadas. Entonces, hasta ahora vemos ya dos cosas: la cosa creada y mi voluntad de para qué sirve. Cómo quiero que esa cosa creada sea usada. Cómo quiero hacerle el bien a la criatura con una cosa creada y con el uso que yo Dios, decido para lo que sirva. Pero hay una tercera cosa dentro de estas dos. Esto sí lo ven, esto también lo ven y saben para qué sirve. Pero la otra cosa que hay y que no la ven y que es lo más importante y es lo que tiene, de lo cual recibe vida esto y la expresión de mi voluntad, es mi acto creador. Si yo ahorita me pudiera abrir mi voluntad, encontrarían el acto mío que hice al crear esto. No nomás verían esto,
y las disposiciones de mi voluntad de cómo debe ser usado, sino verían el acto mío de crear. Resulta que ese acto mío, en este caso, sería el acto de un hombre. Claro, en Dios es el acto de un Dios. Entonces, ese acto mío de crear forma parte de mí y es un acto humano. Entonces aquí están las tres cosas: la cosa creada, la expresión de mi voluntad y lo más importante, mi acto creador. Y repito, mi acto creador es humano, tiene vida humana, procede de una inteligencia humana, de una voluntad humana. Por supuesto, es una hipótesis para aplicarla después a Dios. Si ustedes pudieran asociarse, no solo usar el encendedor, ahora prende el fuego, sino asociarse a mi acto creador, ustedes podrían decir, junto con José Luis, yo he creado, participo en el acto de creación y corro junto con José Luis, en este caso con Dios, a hacer en el encendedor lo que José Luis hace en el encendedor al mantenerlo conservado. Así, este es el gran panorama que al que nuestro Señor lleva a Luisa. Al admitirla en su voluntad, para que Luisa encuentre los actos de Dios, no solo las cosas creadas desde afuera, y obedezca la voluntad de Dios, sino que penetre dentro y encuentre ese acto de Dios, y así de todas las cosas creadas. La voluntad humana es el depósito de todos los actos que hacen. Todos los actos que cada uno de nosotros hemos hecho en nuestra vida no volvieron a la nada, están depositados en nuestra voluntad, que como almacén retiene vivos todos esos actos, y eso es lo que forma toda nuestra vida. Y tan es así que el día de nuestra muerte, el juicio para Dios va a ser sencillísimo. No, a veces pensamos que Dios lleva algo así como una libreta, donde va apuntando, aquí hiciste bien, aquí hiciste mal, aquí te equivocaste, aquí qué barbaridad, aquí qué bien, etc. No, Dios no necesita esa libreta. Es más, esa libreta es nuestra voluntad, porque ahí están todos los actos que hicimos y la intención con la que los hicimos y el amor con lo que los hicimos. Por eso, todos los pensamientos de los corazones quedarán al descubierto, como dice la Escritura. ¿Cómo? Si aquí los traemos. Si ustedes me pudieran abrir mi voluntad, verían todo lo que he hecho. Aquí está almacenado y todo como cortejado. Y no puedo destruir ningún acto de los que hice. Dije destruir. Allá iba para allá. Y los pecados que tuve la desgracia de hacer, esos por la misericordia de Dios y porque me arrepentí, Dios me los cambió en actos de misericordia de Dios. Por eso mis pecados que ya me confesé y me arrepentí, ya quedaron borrados en el sentido en que no quedó mi pecado, sino la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios, para no ir demasiado, la encontramos en toda la vida y la pasión de nuestro Señor, que al arrepentirme, ese vacío, ese pecado, permito que en ese acto malo que hice, al arrepentirme, me llegue la gracia y quede
no como pecado, sino como acto de misericordia de Dios. Pero todos los actos aquí los traigo. Por eso, entre otras cosas, haciendo un paréntesis, qué difícil es juzgarnos unos a los otros, porque nomás vemos lo exterior. Si pudiéramos ver la voluntad del otro, tal vez cambiaría mucho el juicio que hacemos del prójimo, y sobre todo, por ejemplo, de las suegras, de los yernos, de las nueras. Sería más fácil ver la buena intención y el amor con el que lo están haciendo, porque pues todos tenemos esas buenas intenciones normalmente, y no tanto los efectos que eso produce. Pero como no vemos eso, sino nomás vemos la parte exterior del acto, y no nos está prohibido ver la intención y la cantidad de amor con el que está adoptado ese acto, nomás lo juzgamos por fuera. Por eso solo Dios ve los corazones y solo Dios es el que puede juzgar, no nosotros. ¿Cuántas veces ustedes y yo mismo no se han sentido mal juzgados por los demás? Hombre, yo quería hacerle el bien, lo hice con mi mejor intención. ¿Y qué? Miren lo que resultó, que hasta me reclaman, qué barbaridad. Bueno, esto sirva que una pequeña reflexión, así como nosotros vemos y nos consta muchas veces que no nos saben juzgar porque no ven eso, ¿por qué nosotros vamos a pensar que podemos juzgar a los demás si tampoco vemos eso? Entonces, por eso, en este punto lo más sencillo es eso, no juzguéis. ¿Por qué? Porque no tienen elementos para juzgar. No pueden penetrar en la voluntad del otro y ver el acto que hizo, con qué intención lo hizo y con cuánto amor lo hizo. Eso solo Dios lo ve, y eso quedará al descubierto. ¿Por qué? Porque todo lo traemos almacenado en nuestra voluntad. Y si somos a imagen y semejanza de Dios, por esta idea podemos descubrir, además de que nuestro Señor se lo manifiesta a Luisa muy claramente, cómo también la voluntad de Dios, y ella por primera, es el almacén de todos los actos que ha hecho. Y como esta voluntad de Dios es así, por eso nuestra voluntad humana creada a imagen de Dios es así. Entonces, vayamos a la voluntad de Dios, allá adentro, a sus actos, no solo a la cosa creada, no solo a la voluntad de Dios expresa de cómo se usa, sino al acto creador que está depositado en la voluntad de Dios y que no ha perdido nada de la vitalidad y de las cualidades con las cuales fue hecho. Por eso es un Dios vivo, es un Dios que está, me imagino yo, como hirviendo en el sentido de que sus actos que ha hecho están en continuo acto de hacerse. Y si examinábamos el acto de la creación y lo vemos dentro de Dios como un acto de voluntad de Dios, nos remontamos, como les digo, de la creación y de las cosas creadas y nos encontramos con el acto creante. Ese acto que al hacerse produjo un ruido, una palabra, que es la palabra fiat. La palabra fiat está unida vitalmente al acto creador, al acto. En este caso, si hablamos del fiat creador, está unida sustancialmente al acto creador. Por eso, en la creación fue la única palabra que Dios dijo, fiat. Pero no crean que las cosas vinieron a la existencia por el sonido de la palabra, sino por la sustancia del acto, por el movimiento del acto.
que era lo que llamaba a todas las cosas de la nada. Y ese acto de la voluntad de Dios está, como les digo, en continuo acto de hacerse. Por eso estamos aquí. El hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está en acto de hacerse por parte de Dios. En la voluntad de Dios hay ese acto hecho, que es del que vivimos, del hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. No fue solo hagamos al hombre, hagamos a Adán a nuestra imagen y semejanza. No, ese acto está en acto de decirse. Por eso, hagamos a Lupita a nuestra imagen y semejanza y hagamos a Menganita y a todos los demás. Cada uno de nosotros tiene como origen un hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Yo en Dios encuentro, si me meto en su voluntad, un acto que dice, hagamos a José Luis a nuestra imagen y semejanza. Y eso es un acto en Dios. Y luego acá llega la criatura, es hecha. Y ahora hay que crecer en la semejanza. Pero tengo aquel acto del cual dependo, que me da la respiración continua, que me da la digestión, que me da el paso, que me da el latido, y sobre todo el latido el latido del corazón y el respiro y todo. Si yo estuviera desconectado de ese acto, no podría ni respirar ni existir. Como si yo, con este encendedor, quitara mi acto de mi voluntad. Este encendedor está dependiendo continuamente de mi acto. Esta no vive por sí sola. Nosotros creemos que vivimos por nosotros solos. No, estamos verdaderamente ligados sustancialmente a ese hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cada uno de nosotros puede encontrar en ese almacén que es la voluntad de Dios, de los actos que hay, así en manada, hagamos al hombre y a ver qué pasa, ¿no? Hagamos a fulano y hagamos a mengano y hagamos a perengano. Y ahí tenemos nosotros encendedores, tenemos un acto creante de Dios para cada uno de nosotros. No es si bien es un solo acto, y como decíamos anoche, un solo acto, una de las cualidades del obrar de la voluntad de Dios, se multiplica tantas veces por cuantas se quiera. Entonces, en la voluntad de Dios, penetrando dentro, encontramos todos los actos que ha hecho. ¿Y qué encontramos por primera cosa? Tal vez los actos de la creación. Cada vez que obró la voluntad de Dios en la creación, tiene un acto que hace que las cosas vengan a la existencia y sean conservadas. Luego, esa voluntad de Dios volvió a obrar. Y siempre que obra la voluntad de Dios, obra con todas las cualidades que contiene. No es que ahora obra a la mitad y ahora obra completa. Siempre se pone en movimiento toda. Y volvió a obrar la voluntad de Dios, a hacer actos en la encarnación del Verbo. Y cada acto que Jesús hacía, verdadero Dios y verdadero hombre, quedaba como acto hecho en la divina voluntad. Su voluntad humana, junto con su voluntad divina, iba esta voluntad divina recogiendo en ella, depositando en ella todos los actos que Jesús hacía con su humanidad, es decir, con su voluntad humana unida en su voluntad divina. Entonces aquí ya tenemos
otro plano de actos hechos por Dios. Los primeros en la creación, los segundos en la humanidad de nuestro Señor. Y todos esos actos están lo mismo, en acto de hacerse, como decíamos anoche. Entonces, esto es vivir en la voluntad de Dios, entrar en ese gran almacén y que esos actos hechos por Dios y que están en la voluntad de Dios sean nuestra vida. Y nuestro Señor, por ejemplo, aquí hay un capítulo. Miren. Esta mañana mi siempre amable Jesús se hizo ver con una dulzura y afabilidad indescriptibles, como si me quisiera decir una cosa para él muy querida y para mí de gran sorpresa. Entonces, estrechándome a su corazón, me dijo: mira, bueno, hija querida mía, todas las cosas que el alma hace en mi voluntad y junto conmigo, esto es, oraciones, acciones, pasos, etcétera, adquieren mis mismas cualidades, mi misma vida y mi mismo valor. Mira, todo lo que yo hice en la tierra, oraciones, padecimientos, obras, están todas en acto y estarán eternamente para bien de quien las quiera. Mi obrar difiere del obrar de las criaturas, pues conteniendo en mí la potencia creadora, hablo y creo. Creo de crear, no de creer. Hablo y creo. Así como un día hablé y creé el sol. Y este sol está siempre lleno de luz y calor, y da siempre luz y calor sin jamás disminuir, como si estuviese en acto de recibir de mí creación continua. Tal fue mi obrar en la tierra, conteniendo en mí la potencia creadora, que era, como les decía, la divina voluntad cuando obra con todo lo que es, no que ahora sin esto y ahora sin sabiduría, ahora sin omnipotencia, ahora sin omnividencia, ahora sin inmensidad, ahora sin eternidad, no. Tal fue mi obrar en la tierra, conteniendo en mí la potencia creadora, así como el sol está en acto continuo de dar luz, así las oraciones que hice, los pasos que di, las obras, la sangre derramada, están en continuo acto de rezar, de obrar, de caminar, etc. Así que mis oraciones continúan, mis pasos están siempre en acto de correr hacia las almas, y así de todo lo demás. Y si no fuera así, si no hubiera sido así, ¿dónde estaría la diferencia entre mi obrar y el de todos los demás? Entonces, ahora escucha, hija mía, una cosa bella y aún no comprendida por las criaturas. Todo lo que el alma hace junto conmigo y en mi voluntad, tal como son mis cosas, así quedan las suyas. La conexión con mi voluntad y el obrar junto conmigo participa mi misma potencia creadora al alma. Yo quedé estática y con un gozo tal que no podía contener y le dije: ¿es posible, oh Jesús, que suceda todo esto? Y él: quien no comprende esto puede decir que no me conoce. Entonces, en la voluntad de Dios, como le enseña aquí Jesús a Luisa, están todos los actos que Jesús hizo en acto de hacerse.
Ya les daba yo anoche el ejemplo de la Eucaristía. El tomad y comed todos de él está en acto de hacerse. Y si los sacerdotes consagran, es porque de ese acto de Jesús toman y lo actualizan, porque es voluntad de Dios que así sea. Pero ahí está la fuerza y la energía, que, bueno, energía, no me gusta la palabra, el acto completo de Jesús, del tomad y comed todos de él. Cuando llegue el sacerdote, como eso está en acto actual, ahorita, porque todo lo, como el sol. Entonces el sacerdote con la máxima sencillez, queriendo hacer eso y teniendo fe, lo hace y queda hecho sin ningún problema, sin ningún obstáculo. En la confesión, ahí está todos los méritos de Jesús, todos los sufrimientos en acto. Llega uno con el sacerdote y te perdono tus pecados. Está tomando de ahí y de la manera más normal nos llega todo el bien de la redención de la manera más sencilla. ¿Por qué? Porque está en acto de hacerse. Y de ahí nos llega el perdón que está en acto de darse a nosotros. No es al modo, todo esto, al modo de los protestantes, que no comprendiendo esto, nos creen que la misa es la conmemoración de lo que Jesús hizo hace 2000 años, porque no conociendo a Jesús, como dice, pueden decir que no me conocen, porque estando todo en acto, la misa católica es efectiva y evidentemente la repetición del sacrificio de Jesús por medio del rito de la cena, donde todos participamos no solo en una cena al tipo protestante, sino actualizamos en nosotros todo lo que Jesús hizo. Y eso, a medida que más conocemos qué cosas hay, qué actos hay en la divina voluntad, más nos podemos apropiar de tantos bienes tan inmensos que hay. Cuando recibimos la comunión, que no es solo el cuerpo de Cristo, sino el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús y todo lo que hizo, y lo recibes en tu corazón. ¿Qué recibes? El cuerpo de Cristo. Mucho más. Bueno, no digo que esté mal, ¿no? Pero ¿cómo debemos iluminar tantas cosas? Mañana que vais a como ahora en la tarde, escucha que el Padre, claro, él tiene que sujetarse al rito y a la liturgia, pero escucha que te dijeran, este es el cuerpo, sangre, divinidad de Jesús y todo lo que hizo, porque no es una fotografía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús viviente con todos los actos que hizo. Tenlo, es tuyo. ¿Qué vas a encontrar en ese Jesús? Un simple, permítanme esta expresión, un simple Jesucito al cual le vas a ir a pedir 3 cositas. O un Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, cuerpo, sangre, alma y divinidad, que contiene todos los actos que hizo y que se te quiere dar, para que así como se hace alimento de tu cuerpo, en la pequeñísima proporción, se haga alimento de tu alma en la inmensísima proporción, y quedes verdaderamente transformada en ese cuerpo, sangre, alma y divinidad que recibe, para que los actos de Jesús, que están en acto de hacerse, porque están hechos en la divina voluntad, se hagan tu vida. El capítulo, todas las oraciones que el alma hace en mi voluntad adquieren las cualidades de mis mismas oraciones. Ven, esto, hago un paréntesis, esto es un panorama realmente accesible de ya no
imitación de Cristo, sino ya no soy yo quien vive por mi cuenta, sino es Cristo quien vive en mí, pero al modo de Él, no al modo mío. No es Jesús que viene solo para moldearme un poco y dejarme mis modos de obrar, sino es Jesús que viene y yo voy a Él para tomar los modos de obrar de Él, es decir, los modos de obrar de la voluntad de Dios. Entonces, si mis oraciones se hacen unas con las de Jesús y toman las cualidades de las oraciones de Jesús, tengo yo que amoldarme a que mi oración tiene que ser universal. Por ejemplo, tengo que tener la intención de dar al Padre en mi oración la gloria que Jesús dio en su oración. Tengo que pensar en unirme a las reparaciones que Jesús dio a su Padre por toda la familia humana y tratar de que mis pequeñas reparaciones queden vivificadas por las de Jesús y se hagan unas y hagan los mismos oficios ante el Padre y para bien de toda la familia humana. Esto es amoldarse al modo de Jesús y no querer que Jesús se amolde a nuestros limitadísimos modos humanos, sino nosotros extendernos en los modos humanos del obrar de la divina voluntad en Él. Y entonces así vamos creciendo en la imagen, y sobre todo en la semejanza del Verbo encarnado. Porque como les decía, ese es nuestro oficio especial de nosotros. Así como el sol tiene un oficio especial, cada cosa creada tiene un oficio especial. El oficio que tiene el sol no es el oficio que tiene el agua. El oficio del aire no es el oficio que tienen las flores. Cada uno tiene su oficio y entre todos forman una unidad de la creación. Pero nosotros, como cosas, entre comillas, creadas, ¿cuál es nuestro oficio? Si el oficio del sol es dar luz y calor, si el oficio del agua es quitar la sed, regar las plantas, darles alimento a las raíces, ¿cuál es nuestro oficio de cosas de la creación? ¿Cuál es nuestra especialidad? ¿Cuál es nuestra finalidad? Crecer en la semejanza del Verbo encarnado. Ese es el oficio especial de nosotros los hombres. Para eso nos creó Dios. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Ahí está el Verbo encarnado. Ese es nuestro oficio. No dice la Escritura ni Dios. Hagamos al hombre para que sirva de respiro a las plantas. No, hagamos al hombre para que crezca en la semejanza, a nuestra imagen y semejanza. Y aquel crecer y multiplicarse, dicho Adán, era en este sentido. Pero bueno, no me voy allá para no complicar la cosa. Pero nosotros, pues, como cosas de la creación, ese es nuestro oficio. Esa es nuestra finalidad. Y no otra. Y cualquier cosa que hacemos, ya se ve, que no va en relación a esto, nos estamos saliendo del oficio y por lo tanto de la voluntad de Dios. Porque yo, cosa encendedor creado, sirvo para eso, para crecer a imagen y semejanza del Verbo encarnado, para repetir la vida de Jesús en mí. ¿Para qué? Para que Dios encuentre en mí, como se dice en la Santa Misa en alguna de las oraciones, para que Dios vea en mí lo que vio en Jesús. Es decir, para que Dios reciba de mí la gloria que recibió de Jesús. Y para que yo haga el bien a todos, como se lo hizo Jesús.
para que yo sepa amar a toda la humanidad con ese mandamiento nuevo de cómo Él ama y amoldarme a los modos, repito, de Él. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ah, Jesús, por favor, explícate mejor. Darnos un poco más de luz, porque si no, nosotros a lo más que vamos a llegar es a amarnos como dos hermanos muy queridos y muy caritativos. Pero como tú nos amaste, eso está más difícil. O nos das tu voluntad, que animó tu amor para todos, o vamos a hacer el papelito. Ya que nos has mandado, amados los unos a los otros como yo os he amado, Jesús, resuelve el problema. Dame tu voluntad, quiero amar en tu voluntad a todos, para que me puedas decir, amaste a todos como yo. En todo lo que hiciste corría mi amor, como yo os he amado. Bien, todo esto se encuentra en acto en la divina voluntad. Por eso, les repito, conocer esta voluntad de Dios nos permite tener la intención de hacerlo vida nuestra y dar toda esta dimensión a nuestra vida, una dimensión de voluntad divina, a pesar de que continuemos haciendo lo que normalmente hacemos, como la Santísima Virgen. No hizo nada de extraordinario por fuera, pero cada cosa que hacía, como dijimos en la charla anterior, comía, pero como estaba llena de esa voluntad divina y de su oficio, el comer en la Santísima Virgen era un acto de maternidad divina. Porque no es que la Santísima Virgen dejara la voluntad de Dios y su oficio y se pusiera a hacer las cosas. Y luego, llegado el momento de la cruz, dijera, ahora sí, ahora sí la voy a hacer de maternidad divina. No, continuamente, desde el primer momento de su Inmaculada Concepción, empezó a desarrollar, porque no podía ser de otra manera, su oficio de maternidad divina. Entonces, repito, este es el panorama al que nuestro Señor llama a Luisa. Se lo abre y la hace entrar en la divina voluntad para descubrir y para darle en los actos de Luisa todos los actos que hay depositados en la voluntad de Dios. Y en este sentido, es la primera que Dios hace entrar en su voluntad, y como le dice, ven en mi divinidad y encontrarás todo lo que he hecho, todos los actos. A ningún otro lo había hecho entrar en su voluntad. ¿Y por qué? Porque desde que se salió Adán, que ahí fue donde vivía, el camino de regreso a la casa del Padre ha tenido sus diferentes etapas y épocas, y Dios ha tenido que ir revelando a la criatura poco a poco aquel plan inicial. Esto es importante que quede claro. Luisa es la primera en entrar en la divina voluntad para hacer vida en ella, y la divina voluntad a bajarse a ella para que se cumpla el Padre Nuestro de como en el cielo en la tierra. Pero esto no quiere decir que Luisa queda aislada de todos los demás en una como confrontación. No es decir, ¿quién fue más santo? ¿San Francisco de Asís o Santo Domingo? No, en el cuerpo místico de Cristo eso no existe. Eso existe en nuestros criterios humanos que hacemos así como equipos y partidos, y otros van a los de Los Ángeles y los otros a los de San Diego. Eso es al modo humano. En el cuerpo místico de Cristo no hay eso. Y se puede comprender y se comprenderá que todos los méritos de todos los santos
que todas las oraciones de toda la iglesia se dirigían a Luisa sin saberlo, porque todos pedían que se hiciera la voluntad de Dios como en el cielo y en la tierra. Entonces, si vemos las cosas con la óptica divina, todos los santos y los bienaventurados del cielo dirán, bendito sea Dios que por fin llamó a Luisa, porque tanto pedí que se hiciera la voluntad de Dios como en el cielo y en la tierra, y Dios me lo ha cumplido. ¿Para bien de quién? De toda la familia humana y aún de los santos que están en el cielo. Entonces no es un pleito, todo lo contrario. Es la coronación de toda la obra de Dios en beneficio de todos. Por eso, Luisa la primera, Luisa la que está a la cabeza de la misión. Oye, pero si hubo tantos santos antes, ¿cómo está? Pobrecita, ignorante, metida en una cama, viene a decir que es más santa que fulano y que San Perengano. No, hombre, no es así. Y como y no se lo dice a Luisa, toda la iglesia reconocerá que todas las oraciones que me hizo se concentraban en ti para que yo pudiera dar lo que todos me habían pedido, para bien y para gloria de todos. La coronación y la vuelta realmente del hombre a aquel Edén antes del pecado, aquella vida de Adán antes del pecado, como fruto completo de la redención, que como decíamos ayer, fue prometida a Adán. ¿Y Adán qué pensó cuando Dios le prometió la redención? ¿Una obra limitada de salvación? ¿O una obra completa de restitución al estado que él perdió? Pues un estado completo al que él perdió. Nosotros hemos ido conociendo poco a poco. Y parcialmente, bueno, no, tal vez parcialmente, menos profundamente todo lo que significa redención. Y otra cosa, no es que Jesús, que también se oyen tantas cosas, esté haciendo cosas nuevas, porque esto que hizo en Luisa, ya lo había hecho en su humanidad. Lo que pasa es que nosotros no lo habíamos conocido del todo. Si ustedes supieran cómo se ha venido desarrollando a través de la historia el conocimiento y la profundización de quién es Jesús. Los primeros 300 años no había una definición clara de quién era Jesús. Fue hasta el concilio de, no recuerdo ahora cuál, de momento, el de año 300, en que 300 años después, la iglesia por fin dijo, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Antes de eso, lo sabrían pocos, los pocos que recibieron de los apóstoles, pero la claridad que tenemos ahora de quién es Jesús, no la tenían en aquel tiempo. Todo eso se ha venido desarrollando y es lógico. El Verbo se encarna y hace una obra completa dentro de él. Una obra a lo Dios. ¿Y creen ustedes que la criatura en un cuarto de hora habría podido comprender todo lo que Jesús hizo? Es imposible. Y más si aquella criatura estaba todavía con los velos y las tinieblas del pecado original, que iban a comprender las cosas de Dios y la obra que Dios había hecho en la humanidad de Jesús. Y ese conocimiento es el que se ha ido extendiendo. No es que Jesús haga cosas nuevas, simplemente nos está dando cada vez mayor conocimiento de lo que hizo en su humanidad. Lo mismo se diga de la Santísima Virgen María. Todo lo que hizo, toda la obra que Dios hizo en ella, se ha venido conociendo poco a poco. No porque le estén ahora agregando a la Santísima Virgen, sino porque se va descubriendo lo que ya hizo, lo que ya se hizo. La Inmaculada Concepción. ¿Hasta cuándo la Iglesia? Los que lo creían, pero había santos, un San Bernardo, que no
comprendía y no aceptaba la Inmaculada Concepción en el año 1050. Y fue santo, devotísimo a la Santísima Virgen, y no aceptaba eso, no le cabía en la cabeza. Y para nosotros ahora, 1000 años después, es la cosa más normal. La Santísima Virgen Inmaculada en la Concepción, pues claro. Y la Asunción, y tantas cosas que se han venido desarrollando, que el Espíritu Santo ha llevado a la Iglesia cada vez más profundamente para el conocimiento de toda la verdad, que fue para lo que nos lo prometió Jesús. Y ahora vamos a enviar el Espíritu Santo y os conducirá a toda la verdad. Entonces, eso de que pues Luisa es en ese como desconectada de toda esta obra de Dios, pues es todo lo contrario. Para quien comprende, es la coronación de la revelación máxima de lo que ya fue revelación, porque Jesús es la revelación. Pero todo lo que hizo Jesús todavía no lo conocemos. A medida que ha venido pasando el tiempo, la Iglesia ha ido penetrando cada vez más gracias al influjo y a la acción del Espíritu Santo. Digamos así, valga esta expresión, ha venido revelando cada vez más lo que en Cristo ya era revelación. Bueno, toqué estos dos puntos un poco de pasada, pero volvamos para terminar, para las señoras que tienen que ir por sus niños, porque para ellas es voluntad de Dios, y para nosotros es voluntad de Dios quedarnos otro rato, pero todos tratando de hacerlo esto como una voluntad de Dios querida, a la cual nosotros nos adherimos. Y meditemos pues en todo esto, como la voluntad de Dios no es un conjunto de disposiciones, sino un océano infinito de actos eternos, dotados de sabiduría infinita, de potencia infinita, de bien infinito, de santidad infinita. Esa es la voluntad de Dios en la que queremos vivir y la que tenemos que conocer, porque la que conocemos hasta ahora es la voluntad de Dios de las disposiciones, no la voluntad de Dios de los actos.